Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora de la noche. Damos gracias al Señor por su misericordia, por sus bondades, por lo bueno que Él ha sido con nosotros, por esta oportunidad, por el privilegio que nos da de compartir su palabra en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamilet y un servidor, José Manuel Suárez Torres. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu bendita palabra. Háblanos, ministranos, tócanos, Señor, con tu palabra y que, Señor, sea tu Espíritu Santo guiándome a hablarla. Por favor, dirígenos y ten misericordia de nosotros. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos estado hablando a partir del día de ayer sobre este tema, llamando las promesas por fe. Y hemos hablado un poquito acerca de las propiedades de la fe, acerca de los atributos de la fe, las cualidades de la fe o los beneficios que aporta la fe, hermanos, a nuestras vidas. De manera que estamos ejercitando los músculos de la fe en el nombre del Señor. Entonces, dentro de lo que vemos, hermanos, estamos viendo Romanos capítulo 4, verso 17, donde la Biblia dice que el Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, Dios o nuestro Dios, Él es el que habla o llama las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros declaramos las cosas que Él llama de esa forma y las promete para nuestras vidas. Entonces nosotros nos basamos en su palabra para declarar, para llamar, para atraer hacia nosotros aquellas promesas que el Señor ha declarado en favor de nosotros. Entonces la fe, hermanos, hace realidad las promesas del Señor. También nos dice que la ley, hermanos, hace vana la fe y anula la promesa. Por lo tanto, hermanos, la fe y la promesa anulan la fe, ¿cómo se llama? La ley. Entonces, luego la fe califica o distingue a los descendientes de Abraham. También vimos ayer que la fe hace que las cosas que no existen lleguen a ser. La fe mantiene la esperanza ante lo imposible. La fe no se debilita ante la adversidad. Y aquí en este contexto, hermanos, de Romanos capítulo 4, verso 13, hasta el verso 22, 23, nos está hablando, hermanos, acerca de cómo la fe de Abraham fue fortalecida, fue una fe que lo catapultó, hermanos, a poseer las promesas que Dios le prometió. Y a pesar de que él ya tenía 100 años y su mujer ya no podía tener hijos, ellos creyeron y esa fe, hermanos, hizo la diferencia. La fe se fortalece dando gloria a Dios, no quejándose. La fe no se fortalece cuando, hermanos, nos lamentamos por la situación que vivimos, sino cuando a pesar de ello nosotros damos gloria al Señor. También, hermanos, la fe es estar plenamente convencido del poder de Dios. Y luego ahí vimos en Romanos 4:22 que la fe nos justifica. Ya entonces es cuando se llega a Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Dios, hermanos, quiere de nosotros fe. La fe es la que hace que agrademos al Señor, ¿verdad? No es el cumplimiento de un montón de reglas humanas, o porque el vecino, o porque alguien con muy buenas intenciones dice que hay que guardar no sé cuántas reglas para entonces agradar a Dios. Pero si tenemos fe, aunque, hermanos, no
guardemos una ley, nosotros estaremos agradando a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también vimos esto, hermanos, que debemos llamar las promesas de Dios por fe, y hablamos de 25 cosas que debemos llamarlas porque son promesas de Dios para nosotros, para la iglesia. Aun cuando esas promesas, hermanos, fueron para el pueblo de Israel, esas promesas son para el Israel espiritual. Entonces ayer hablamos acerca estuvimos llamando el sacerdocio a nuestras vidas, hermanos, porque nosotros somos sacerdotes del Señor, y lo estuvimos declarando en el servicio de ayer. Ahora vamos a entrar al punto número 2, porque quiero avanzar, a ver si el Señor me permite, ¿verdad? Nosotros, hermanos, somos restauradores, no somos destructores. El destructor es una potestad, es maligna, pero nosotros somos restauradores. Por lo tanto, dice Isaías 49:6 en la Biblia Yuneman: y díjome, grande para ti es haber sido llamado niño mío. Hay una versión, la Reina Valera dice, siervo mío. Dice, para levantar las tribus de Jacob. Y cuando dice para levantar, está hablando de la Reina Valera dice, para restaurar. Entonces nosotros como iglesia, hermanos, somos una iglesia restauradora. Repito que vengo en el nombre poderoso de Jesucristo como siervo de Dios para dar, hermanos, para llamar juntamente con usted a la iglesia como una iglesia restauradora. Yo sé que hay gente que se refiere a usted o a la iglesia como gente que no ha cambiado, que no ha sido transformada, que no tiene un cambio de vida. Pero, hermanos, reprendemos al diablo, al mentiroso, ¿verdad? Y nos apropiamos de las promesas de Dios. Hoy tenemos que llamar las cosas que no son, ¿verdad?, como si fuesen. Porque a veces, hermanos, habemos gente dentro de la iglesia que lejos de restaurar, derribamos. Pero en el nombre de Jesús hoy vengo declarando, hermanos, o llamando al espíritu de restauración sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, y que el Señor nos levanta, hermanos, para ser restauradores, para levantar a otros, porque no podemos levantar a alguien si nosotros mismos no hemos sido levantados por el Señor. Y entonces dice, para levantar las tribus de Jacob y la dispersión de Israel, convertir. Entonces, nosotros hemos sido llamados y ahora mismo, hermanos, el Señor, en el nombre del Señor estamos llamando a la iglesia, una iglesia que hace volver a otros al Señor. Y dice, he aquí te he dado en testamento de linaje, en luz de gentes. La iglesia, hermanos, ha sido llamada y somos llamados y llamamos a la iglesia, hermanos, a hacer luz, a dar testimonio verbal y testimonio con nuestra forma de vida en el nombre del Señor. A usted le ha costado, a mí me ha costado dar testimonio, hermanos, en el nombre del Señor. A partir de ahora estamos llamando al Espíritu de Dios para que nos llene y nos guíe, para ser no solamente restauradores o levantadores de otros, para que otros vuelvan al Señor, sino que también seamos luz en un mundo de oscuridad. Usted ha sido llamado para hacer luz en un mundo lleno de oscuridad, y dice, para que seas en salud, es decir, para ofrecer salvación, para traer salvación a otros que no la tienen. Así que la iglesia, hermanos, hasta el día de hoy, yo creo que ha sido llamado para ser restauradora. Y yo vengo declarando pues esta palabra sobre la iglesia, hermanos, y que iremos hasta el extremo del mundo como iglesia. Nuestra voz y nuestros pies irán muy lejos a compartir el mensaje de Dios, hermanos, porque aquí dice hasta los extremos o hasta lo extremo de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuántos creen en esto? Yo quiero invitarle para que usted diga, somos restauradores,
no somos destructores, somos levantadores, vamos a ir y vamos a hablarle a otros y vamos a que se levanten y vuelvan a Dios y que nosotros mismos seamos luz para ellos y les llevemos salvación. En el nombre del Señor somos esa iglesia. Si no, hermanos, si no declaramos esto sobre la iglesia, entonces estaremos perdiendo nuestro tiempo. Estaremos perdiendo el tiempo y eso no es lo que yo quiero. A eso no nos llamó el Señor. Número 3, somos predestinados para servir al Señor. Hoy venimos declarando esta palabra, hermanos, dice Isaías 49:1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Yo creo, hermanos, que desde antes que yo naciera, desde antes que mis padres me concebieran, hermanos, desde antes de mi concepción, y ya el Señor me había visto y me había delegado y me había autorizado para predicar su palabra. Y cuando yo nazco, mi padre me presenta delante del Señor en un altar, en una iglesia, y dice: yo quiero que este niño sea un predicador de tu palabra, Señor. Entonces, ya cuando voy creciendo, voy desarrollándome, hay algo en mi interior que me dice: tienes que buscar de Dios, tienes que buscar del Señor. Desde niño había en mi mente aquello, hermanos. Y cuando el Señor me habla para predicar, hermanos, entonces entiendo, hermanos, después, mucho después, que hay una predestinación, que desde antes que naciera, desde antes que me formara en el vientre de mi madre, ya el Señor me tenía en cuenta para servirle. Y yo vengo diciéndote en el nombre poderoso de Jesucristo, que aún todavía no habías nacido, todavía no te habías formado en el vientre de tu madre, y ya el Señor te había tomado en cuenta, te había escogido para que tú le sirvas al Señor. Así que no hay nada ni nadie que te pueda apartar del Señor, porque el Señor ya te apartó para Él. El Señor te tuvo en cuenta y eso es un gran privilegio, hermanos. Entonces, mire, Isaías 49:2 sigue diciendo: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Entonces somos predestinados. El Señor nos ha dado palabra revelada, porque dice que ha puesto una espada aguda, y esa es la palabra revelada. Tenemos su cobertura, porque dice que nos cubrió con la sombra de su mano. Eso es cobertura, hermanos. Esa mano de Dios son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios que nos cubren. Gloria a Dios por ello. Nos hizo también sus hijos. Somos hijos del valiente, del gibor del cielo. Dice la Biblia que el valiente llena su aljaba con saetas, con flechas. Los hijos son como flechas. De manera que aquí dice: y me puso como saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Entonces, hermanos, muchos de nosotros vamos a empezar, hermanos, campos. Vamos a abrir lugares. No es que ya vamos a llegar donde va a haber una iglesia hecha, sino que vamos a ir a abrir campo, porque somos saetas bruñidas, y las saetas o las flechas van abriendo sendero, hermanos, van abriendo camino en el nombre del Señor. Así que hoy venimos declarando esta palabra sobre la iglesia, hermanos, y dice Isaías 49:3: y me dijo: siervo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Trayendo esa palabra a la actualidad, el Señor le dice a la iglesia: tú eres mi siervo, Israel, porque la iglesia es el Israel espiritual en este tiempo. Así que, mis amados hermanos, demos gracias al Señor y apropiémonos de esta palabra, porque como ministro del Señor, como pastor de esta iglesia, yo vengo profetizando esta palabra sobre usted, y yo quiero que la crea y que sí se la crean. Aunque el diablo diga que usted no es hijo de Dios, que usted no puede, que usted no sirve, que usted no se comporta a la altura de un hijo de Dios, usted tiene que
sujetarse a la palabra del Señor, creerla y creérsela, hermano. Amén. Entonces estamos llamando pues a la iglesia, una iglesia predestinada. O sea que en los ojos del Señor, o en la mente y el corazón del Señor, la iglesia, hermanos, ya estaba apartada desde antes que comenzáramos. Dios sabía que iba a haber una iglesia, Ministerio Viva la Familia o Ministerio Ebenecer en Cunduacán, porque Él tiene un propósito para la iglesia. Así que, mis hermanos, damos gloria al Señor por su palabra. Hechos capítulo 13, verso 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dios en la iglesia, hermano, yo estoy leyendo, pero es que la idea de esta noche, hermano, de este mensaje, es declarar esta palabra sobre usted, sobre la iglesia. Y no que digamos, pues qué bonito que habían pastores o profetas y habían maestros en esa iglesia. Qué tremendo. No, en esta iglesia, aquí, hermanos, en Cunduacán, en Ministerios Ebenecer Cunduacán, Viva la Familia, hermanos, hay no solamente profetas y maestros. Dios levanta ministros primarios en esta congregación, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los levanta, hermano. Si el Señor lo ha hecho en otros lugares, también aquí está destinado por el Señor para levantar la iglesia. Hermanos, se mantiene en consagración, dice la Biblia, Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando. Entonces, mis hermanos, esto nos habla de consagración. La iglesia, hermanos, en el nombre del Señor, aun cuando todavía no estamos convocando en ayunos y en reuniones para consagrarnos, viene el día, hermanos, en que la iglesia se va a mantener en consagración y vamos a estar buscando al Señor y ministrando al Señor y ayunando en la presencia del Señor, hermanos, no para que Dios haga mi voluntad, sino para que Él haga su voluntad. Y entonces dice aquí la Biblia, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, hermanos, se manifiestan los dones del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo habla por medio de los hermanos y hermanas que tienen el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, en esta iglesia habla. No en esta iglesia que estamos leyendo nada más, en la iglesia que estamos hoy. Hoy, en la iglesia, hermanos, el Señor manifiesta los dones de su Espíritu Santo y se van a derramar, hermanos, sobre cada uno de los hermanos. Se están derramando ya para que comiencen a profetizar y a hablar de parte del Señor. Que cuando abran su boca, hermanos, no abran su boca en vano, sino que la abran para bendecir, para hablarle a alguien de la palabra de Dios, o en la iglesia para edificar, para consolar, para exhortar, hermanos. Vamos a enviar ministros a extender el reino de Dios. Va a llegar el momento, hermanos. Ya hemos intentado, ¿verdad? Pero pues de todas maneras lo vamos a seguir intentando y nos van a salir las cosas en su momento. Entonces, hermanos, somos también, venimos declarando pues esa palabra sobre nosotros. Y también, hermanos, venimos declarando que somos de los sellados con la señal del Señor. La señal del Señor es un ataúd. Los que ya hemos estudiado esto y hemos leído entenderán, hermanos, que el ataúd representa, hermanos, la señal de Dios en la frente de cada uno de sus hijos. Ezequiel 9:3 dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Hermanos, este escribano es un ministro maestro, un ministerio magistral, que trae el tintero, hermanos, en su cintura. ¿Para qué? Para que con un punzón vaya escribiendo la señal de Dios en la frente de todos aquellos que se dejan.
que se dejan que se dejan ministrar por un ministro magistral, que se dejan enseñar, hermanos. Entonces el Señor está llamando maestros de la palabra para enseñarla en la iglesia, y la iglesia debe estar dispuesta a dejarse poner, hermanos, la señal del escribano. Dice la Biblia: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, es decir, por medio de la iglesia, por en medio de la iglesia. La iglesia necesita estar sellada, hermano. La iglesia debe tener la señal, y esa señal dice: y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Pero dice: ponles una señal en la frente. A ver, hermano, ese varón representa a un ministro que enseña la palabra y que la pone en la mente, en la frente, dice, ¿sí?, en el lóbulo frontal de la iglesia, y que va escribiendo la palabra del Señor, hermanos, con cada enseñanza la va escribiendo en los corazones y en la mente de la iglesia. Ese es el pastor maestro que está enseñando constantemente y que le interesa y quiere que la iglesia tenga la señal de la palabra del Señor en su corazón y en su mente. Es ataúd. Si usted investiga Ezequiel 9:4 en varias versiones, hay versiones que dicen: y puso la señal del ataúd, y pones un ataúd en la frente. Entonces, hermanos, el Señor llama maestros de la palabra para enseñarlas en la iglesia, y la iglesia está siendo sellada con esa señal que es el ataúd del Señor, hermanos. Y que la iglesia tiene características, hermanos. Esta iglesia, la iglesia en la que el Señor nos ha puesto y nos ha estado levantando, y que usted, hermanos, esa iglesia es una iglesia, hermanos, que gime y que clama a causa de todas las suciedades que está viviendo el mundo en este tiempo, hermanos. Es lamentable, yo no sé, pero a mí me causa repugnancia ver dos hombres besándose, hermano. Es una podredumbre que hay en la humanidad, y nosotros tenemos que clamar, hermanos, y gemir por ello. Pero eso viene, hermanos, como consecuencia de conocer la palabra de Dios, porque el que no conoce la palabra de Dios, hermanos míos, dice: pues es normal, la gente así es, hay que aceptarlo. Pero los que se dejan sellar con la palabra, los que permiten que el ministro, hermanos, magistral, el ministro maestro les enseñe la palabra de Dios, esa gente, hermanos, tiene la señal de Cristo, de Dios, del Padre en su frente. Esa es la palabra de Dios, hermano. Déjese enseñar. Esta es una iglesia que anhela la enseñanza, es una iglesia que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, y lo venimos declarando en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermanos, venimos hablando y llamando, hermanos, esta palabra sobre cada uno de nosotros. Número 5, el Señor salvará nuestra tierra. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros venimos declarando, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ya vino, murió en la cruz del Calvario, se levantó de entre los muertos, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y los resultados, hermanos, se van a ver en nuestra tierra, porque el Señor salvará, dice, a su pueblo de sus pecados, no solamente a Israel, sino que salvará a este pueblo de Cunduacán a Villahermosa, hermanos, a Tabasco, a México, a América, hermanos, los 5 continentes. Y el Señor va a obrar de una manera poderosa. Yo estoy creyendo, hermanos, que Cunduacán es del Señor. Yo estoy creyendo, hermanos, y estamos declarando a Cunduacán como propiedad de Jesucristo. Estamos llamando las cosas que no son como si fueran, porque es una promesa del Señor. Estamos llamando, pues, que nuestro presidente, nuestros regidores, los que están al frente de Cunduacán, hermanos, las autoridades
reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que mucha gente, tanto ricos, millonarios, pobres, hermanos, gente, hermanos, de todo tipo, con todo tipo de estudios, hermanos, van a venir al Señor y se van a arrepentir y van a ser salvos en el nombre de Jesucristo. Lo estamos llamando y lo estamos declarando en el nombre de Jesús. Porque aquí la Biblia dice, y llamará su nombre Jesús, y Jesús significa, hermanos, el Salvador. Él salvará a Cunduacán de sus pecados, Él salvará a Tabasco de sus pecados. Yo estoy creyendo que usted que está escuchando la palabra, usted recibe a Jesucristo en su corazón y usted es salvo en el nombre del Señor. Número 6, hermanos, nosotros no somos menospreciables, sino que somos una tierra deseable. Dice la Biblia en Mateo 2:23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Ven? Entonces, nosotros, hermanos, aquí encontramos el nombre de Nazaret, y Nazaret era una ciudad que no tenía mucho auge, pues. Era menospreciado Nazaret. Mire, aquí lo dice la Biblia en San Juan 1:45. Felipe llamó a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José, de Nazaret. Y dice San Juan 1:46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Fíjense el concepto que tenían de Nazaret. ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? Hay gente, hermanos, que no cree en ti, ni siquiera que eres cristiano, no importa, pero Dios cree en ti, yo creo en ti. Yo estoy creyendo, hermanos, que de Cunduacán, aun cuando hay gente que cree que de Cunduacán no va a salir nada bueno, hermanos, de Cunduacán van a salir gente que el Señor va a usar poderosamente. Un hermano le dijeron, ¿y dónde llegas? Ahí a la iglesia de donde está el pastor José Manuel. ¿Qué José Manuel? El pastor José Manuel Suárez. ¿No te gustaría llegar a una iglesia de verdades? Y me reí, pero yo dije, el Señor reprenda eso, man. Hay gente que nos menosprecia. Hay gente que menosprecia el ministerio por la causa que sea, pero son menospreciadores. Pero nosotros somos tierra deseable. Hermanos, el Señor Jesús vino y habitó en Nazaret. El Señor habita en nosotros, con nosotros, hermanos, y el Señor está en la iglesia y con la iglesia de Cristo. Así que usted, como iglesia del Señor, no se menosprecie. No permita que nadie, hermanos, le diga, ¿qué va a hacer este no es nada? No, hermano. Usted dele gracias al Señor porque usted tiene a Cristo en su corazón y el Señor vino a darle otro valor a Nazaret, hermanos. Cuando Cristo entra en nuestra vida nos viene a dar el valor que nosotros tenemos. ¿Qué importa que los demás nos sigan menospreciando y algunos ni siquiera quieran acercarse a la iglesia? Pero se van a salvar muchos, incluso, hermanos, aquellos que nos han menospreciado, aquellos que han hablado mal de nosotros, van a venir y se van a congregar porque van a ver la gloria de Dios en la iglesia de Cristo. Amén. Lo venimos declarando y vamos llamando esas cosas que no son como si fuesen. Número 7, somos reconciliadores, hermanos. Somos hacedores de paz. Perdón lo que voy a decir, hermano. No vengo hablando mal de nadie. Pero yo sé que usted tiene mal carácter. Nada más que cuando está delante del pastor, le hace así al pastor. Dios le bendiga. Pero yo sé, ¿verdad?, que detrás de eso, usted no ha podido dominar su coraje, su enojo, su carácter. Y no lo digo nada más porque me lo contaron, sino lo digo porque también yo tengo problemas. No importa que la gente nos vea como seres normales y digan, ¿qué cristiano va a ser ese? Pero mire, dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces yo vengo llamándole a usted como hijo de Dios a ser un pacificador,
a ser una persona que hace la paz, que busca la paz, que trata de vivir en paz, que tiene pensamientos de paz, que usted cuando alguien le pone mala cara, usted le dice Dios le bendiga, que cuando alguien busca problemas, usted no le hace caso. Entonces, amado hermano, porque hay gente, ¿verdad?, que no se da cuenta que ellos son los que provocan el problema y luego dice, mira pues, no tiene control de su carácter, como hacen los políticos, ¿verdad? Primero están pica y dale, pero cuando reacciona uno era como nuestra reacción natural, carnal, dice, mira pues, ni es cristiano. Así decía uno, ¿verdad? Estaba dale hasta que me vio que echaba chispa. Pero hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la paz, pero dice la Biblia, hasta donde se pueda. Hay un verso en la Biblia que dice, hasta donde puedas, trata de estar en paz. Pero si la mujer está dale y muele, y si el hombre también está muele, y perdón, acá decimos friega y friega, pues claro, el que está, hermanos, el que se suena fuerte la nariz, sangre se saca. El que bate y bate la leche, dice que va a sacar mantequilla. Así que el que busca pleito lo encuentra. Pero nosotros, como iglesia, no somos pleitistas. Nosotros, hermanos, no somos unas personas bélicas, sino que somos reconciliadores. Buscamos la manera de que la gente haga la paz, pero yo primero debo tener paz. Señor, tráele paz al hermano, tráele paz a mis hijos. Pero si yo sigo siendo bélico es guerrero, que sigo peleando con la gente carnalmente. Hermano, yo estoy llamando aquellas cosas que no son como si fuesen sobre nuestra vida. O sea que usted no es un pacificador. Y yo, si le cuento, usted tal vez me deje de escuchar, pero me he metido en cada problema, porque a veces uno no se quiere dejar, pero vengo llamando las cosas que no son como si fuesen, vengo llamando la paz a mi corazón y al corazón de usted, para que seamos hacedores de paz, para que seamos pacificadores, porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y cuando la Biblia dice hijos, se refiere a una palabra que es la palabra juíos. Es decir, que los pacificadores son hijos maduros de Dios. No son hijos, no son escuincles, no son niños, no son bebés que no han madurado. Son hijos maduros del Señor. Entonces yo vengo hoy declarando en el nombre de Jesús, como un profeta del Señor, como un ministro del Señor, hermano, sobre usted, que viene la paz del Señor y que usted busca la paz y que usted trata de estar en paz, porque sabe bien que sin la paz y la santidad no vamos a ver al Señor. A menos en el arrebatamiento, no. Por eso es importante la paz, hermano. Si no seguimos la paz y la santidad, no veremos al Señor. Pero yo no vengo declarando eso. Yo vengo declarando, hermanos, y vengo llamando las cosas que no son como si fuesen, llamando la palabra de Dios a que se cumpla en nosotros. Porque no lo vamos a poder hacer con nuestras propias fuerzas. No vamos a poderlo lograr, hermanos, con nuestra propia inteligencia y capacidad, sino que tiene que ser con la gracia del Señor. Así que vengo llamando la gracia del Señor sobre tu vida, para que haya paz en tu corazón y dejes de estar pensando, no, a mí no me van a ver la cara de tonto, van a ver quién soy yo. No, basta ya, en el nombre del Señor. Así que miren, hermanos, número 8, tenemos casa de oración, una casa de oración digna del Señor. Si usted va y revisa la iglesia, usted va a encontrar muchos defectos aquí en el templo. Y usted va a ver, hermanos, que las láminas se llueven. Cuando llueve, hermanos, llueve más adentro que afuera. Hay muchas cosas que hacen falta en la iglesia.
y estamos orando para que el Señor nos dé los medios para poner la losa. Pero estamos orando por los terrenos que están atrás, para que el Señor nos los dé, hermanos, y construyamos una casa digna del Señor. Y yo creo que ya la tenemos. Estoy hablando en fe, hermano. Amén. Mateo 21:13 dice, y les dijo, escrito está, perdón, hermano, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero yo estoy declarando lo positivo. La iglesia es una casa de oración. Cuando me llamaron, cuando me dijeron, o cuando el Señor me dijo, por medio de un pastor, comienza a construir el aposento alto, me dijo. Y es la segunda planta, pues. Un aposento alto es segunda planta, ¿no? Pero ahora, hace poco, no ya hace quizás 2 años, 3 años, un ministro me dice, ahí vas a construir el templo, la casa de oración, me dice. Y ahora que tuvimos el aniversario, una hermana me dice, mientras orábamos, pastor, dice, yo vi que en ese terreno de atrás, todo ese terreno, había una iglesia grande, un lugar grande, hermanos, construido, y decía, casa de oración. Y yo lo estoy creyendo. No importa si los demás no lo creen, si el mundo no lo cree, no sé, yo sí creo. Ahora dice Marcos 11:17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Entonces, esta casa de oración que el Señor nos va a dar, hermanos, es una casa de oración para todas las naciones, todas las etnias. Vamos a ir a lugares donde hay gente que habla tal vez en chontal, en náhuatl, en tzotzil. Vamos a ir a lugares, hermanos, donde el Señor nos envíe. Vamos a ir incluso a otros países. Y tal vez no vaya yo, pero si vayan los hijos que el Señor nos dé. Dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, la casa del Señor, la casa de oración que el Señor nos va a dar y que nos está dando ya, hermanos, será una casa de oración para todas las naciones. Y luego dice Primera de Crónicas 22:5, ¿cómo debe ser esa casa? Y dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Mire cómo debe ser, magnífica por excelencia. La casa de oración que el Señor nos está dando y que ya nos prometió, hermanos, y que estamos llamando por la fe esos terrenos como propiedad del Señor, y estamos llamando los materiales para la construcción. Esa casa de oración, hermanos, va a ser una casa de oración hermosa, digna, magnífica por excelencia, hermanos. Va a tener su clima, va a tener todo, hermano. Va a tener mezanini donde se va a poner gente también arriba. Por lo menos, hermanos, estamos creyendo que más de 1000 personas se van a congregar ahí. Entonces dice, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Dios nos prepara todo lo que necesitamos para esa construcción. Y David dice, antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Ahora mire, dice Segunda de Crónicas 2:5. Ya aquí Salomón hablando. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Así que, hermano, venimos llamando, hermano, las provisiones y todo lo que necesitamos para construir una casa de oración, hermanos, que sea magnífica por excelencia y que sea grande para la gloria del Señor, porque nuestro Dios es grande. Yo he creído, hermanos, que la casa de oración donde nos vamos a reunir, hermanos, esa casa de oración debe tener clima, su pantalla gigante para que todos vean lo que se predica, hermanos, instrumentos musicales de todo tipo, ministros de alabanza, hermanos, exaltadores y exaltadoras. Y yo estoy llamando todas las bendiciones que han caído sobre la cabeza que hay, hermanos, que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero sobre la cabeza también apostólica, hermanos.
que es nuestro apóstol Sergio Enríquez, y todo lo que desciende sobre esa cabeza baja por la barba y desciende hasta las vestiduras y hasta el borde de las vestiduras, hermanos. Es decir, que esas bendiciones que recibe nuestro Padre Espiritual también vienen cayendo, hermanos, hacia nosotros, y que nosotros, hermanos, somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos míos, yo estoy picado con este mensaje, con esta profetización, ¿verdad? Porque estamos profetizando, estamos llamando las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, somos favorecidos por el Señor, dice Lucas 11:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Aleluya. Tu oración ha sido oída, iglesia. La oración de la iglesia ha sido oída. Todos los días que nos reunimos, hermanos, que no son nada más que los domingos, se está clamando al Señor y se está pidiendo. Y yo escucho a la hermana a las hermanas que oran, hermanos, que dirigen la oración, diciendo: Señor, te estamos pidiendo por los terrenos que están ahí al lado. Señor, estamos pidiéndote que sanes a fulano, que alcances a tal, que salves a Cunduacán, que nuestros líderes. Bueno, hermanos, entonces tu oración ha sido oída, iglesia. Y tu mujer Elizabeth, dice, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Juan significa favorecido de Jehová. Así que nosotros, hermanos, el Señor nos está favoreciendo. Y dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Así que, hermanos, estamos llamando el favor de Dios sobre la iglesia. Estamos llamando, hermanos míos, que haya muchos nacimientos espirituales en la iglesia, que muchos hijos espirituales nazcan como Juan, hermanos, y que traigan gozo y alegría, que no traigan tristeza, que no traigan quebranto, que no traigan traición en ellos, sino que sean gente llena de gozo y de alegría, y que traigan regocijo en su nacimiento, porque dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo, hermano. Así que estos hijos espirituales que han de nacer, hermanos, es el favor de Dios sobre la iglesia, y que será grande delante de Dios, y serán gente consagrada, llenas del Espíritu Santo, hermanos, y que el Señor ya los había predestinado para servir aquí, hermanos. Porque decía hoy una mujer con la que hablaba en la escuela, le decía: le invito a la iglesia. Mire, pero usted ¿de cuál iglesia es? Yo no llego a ninguna ahorita. Dice: pues nosotros somos de una iglesia cristiana, le digo, pero pues ella dice: Pentecostés. Bueno, somos Pentecostés. O sea, no somos así netamente una iglesia pentecostés. Creemos en los dones, creemos en la llenura del Espíritu Santo, pero somos una iglesia apostólica. Pero dice ella: bueno, dice, porque a la casa llegaban unos hermanos que eran adventistas, y la verdad yo no me sentía bien, porque uno sabe dónde es que debe estar. Uno siente en su espíritu qué es dónde debe uno congregarse. Y le digo: le invito. Y es cierto, hermanos. Hay gente que ya está predestinada para asistir a cierto lugar, y aunque llegue a donde llegue, no se va a sentir bien, no va a crecer, no va a desarrollarse, no va a ser, hermanos, lo que el Señor dijo que sería, hasta que no esté en el lugar que el Señor lo sembró o lo quiere sembrar. Así que, hermanos, estos nacimientos espirituales, hermanos, van a hacer que mucha gente se convierta a Cristo. Así que llamamos esa bendición en el nombre del Señor. Y también, hermanos, yo creo que estamos creciendo espiritualmente. Lucas 2:4 dice: y José subió de Galilea. Galilea la palabra Galilea, hermanos, significa o se traduce círculo pagano. O sea, José subió del círculo pagano, salió del paganismo. Y dice: de la ciudad de Nazaret. Nazaret era una tierra menospreciada. Así que muchos salen, hermanos, del círculo pagano y siguen desarrollándose y llegan, hermanos, llegan a Nazaret. Pero en Nazaret Jesucristo en Jesucristo crece, se desarrolla ahí, vive ahí en Nazaret, y hace que Nazaret sea conocida.
y deja de ser una tierra menospreciable. Perdón, hermanos. Así que nosotros estamos creciendo y dejamos de ser menospreciables. Y luego dice, va a Judea. Y Judea, hermano, tiene que ver con alabanza al Señor, con confesar al Señor. Quiere decir que sigue creciendo. Y dice, luego llega a la ciudad de David, y David significa bien amado, que se llama Belén, y Belén significa casa de pan, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, hay una evolución en este texto, hay un crecimiento espiritual, hermanos. Antes pertenecíamos al mundo, pero ahora ya no. Éramos menospreciados, tal vez hasta un tiempo en la iglesia. Hay gente que nos menosprecia, hermanos, y que no aprecia el valor que tiene la congregación o usted, ¿verdad? Pero usted es tierra deseable para el Señor. Usted ahora alaba al Señor, usted ahora confiesa el nombre de Jesucristo. Ahora usted es un amado del Señor, y ahora usted está comiendo pan del cielo, pan de ángeles, palabra revelada. Así que, hermanos, estamos en un crecimiento espiritual, aunque aparentemente no se vea, hermanos. Estamos llamando un crecimiento a nuestra vida, primero en lo espiritual, primero en el fundamento, para que luego, hermanos, podamos crecer hacia arriba. En el nombre del Señor. Número 11, somos entusiastas en el servicio a Dios. Pero ¿de dónde, dirá usted? Si los hermanos, ay Dios mío, si acaso palmean las manos y están cantando así. No, venimos llamando el entusiasmo en el servicio a Dios. Me dio gusto este domingo que estábamos pensando esas sillas que están abajo, a ver cómo las subimos, ¿verdad? Cuando veo venir a un hermano con las sillas así y contento, subiendo alegre, y digo, aleluya, me gocé mucho, man. Pero ¿por qué digo eso? Porque dice Lucas 6:15, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Y esa palabra celote viene del griego celotes, del numeral G2207 en el diccionario Strong, y significa anhelar. Hermano, somos gente que anhela los dones del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar la presencia de Dios. Somos gentes que anhela estar en la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces somos gente entusiasta. La palabra celotes o celotes, hermano, significa celoso. Persona diligente, entusiasta, un partidario incondicional. Eso es un celote, hermano. Así que dentro de los discípulos del Señor habían celotes, había gente entusiasta. Hermanos, necesitamos gente que sea diligente, gente, hermanos, entusiasta. Amén. Que le diga al pastor, hermano, ¿te gustaría predicar? ¿Cómo no, pastor? Las veces que usted diga, ¿cuándo debo predicar? Necesitamos un discipulado que vaya a dar un discipulado. ¿Cómo no, pastor? Aquí estoy. Que sea diligente, ¿verdad? Que estudie y diga, esto es lo que tengo que dar. Y que esté dispuesto, que no deje las cosas tiradas. Hermano, estamos llamando en el nombre del Señor a ese tipo de gente. Estamos llamando ese espíritu de anhelo en el corazón, ese tipo de gente celosa, pero celosa espiritualmente, hermano, no celoso carnalmente. Personas diligentes, estamos llamando la diligencia sobre la iglesia, el entusiasmo, hermanos, y que sea gente incondicional. Incondicional. Yo le dije a los hermanos, el viernes tenemos un culto en la casa del hermano Manuel Hernández Murillo. Él está un poco delicado de salud. Ahí nos vamos a ver a las 6 de la tarde. A las 5:30 salimos de acá. Amén, me dijeron, varios están dispuestos. Amén. Y yo creo que ese día vamos a ir, hermanos, y vamos con entusiasmo a servir al Señor. Amén. Y con esto cerramos somos gente congruente con lo que declaramos. Somos gente congruente con lo que declaramos. No somos políticos. El político dice, y yo les prometo que vamos a salir adelante y que vamos a transformar la ciudad y que vamos a salir de la miseria. Pero cuando dice eso, tal vez sea de la miseria de él, ¿verdad? Porque
muchas veces se agarran el dinero. No me consta pues, pero hermanos, bueno, eso no es no es el mensaje pues, pero lo que yo quiero decir es que no hay congruencia entre lo que dicen en sus campañas políticas con lo que hacen cuando ya están en el poder. Entonces, hay gente que no es congruente con lo que dice ser. Yo soy cristiano, pero ya en su casa o en la escuela, en la comunidad, en la calle, en el trabajo, no es congruente con lo que dice. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué? No combina lo que tú dices con lo que tú haces. Tú me dices el domingo: te alabo, mi Señor, yo te alabo. Aquí estoy, heme aquí, pero cuando salimos no hablamos a nadie y llegamos hasta enojados a la casa. Entonces no solamente se trata de decir, sino de hacer. Y yo no vengo regañando, hoy vengo llamando las cosas que no son como si fuesen. A partir de ahora, hermanos, el Espíritu de Dios va a llenar nuestras vidas y nos va a ayudar a ser congruentes entre lo que creemos y lo que decimos que somos con lo que hacemos a diario. ¿Cómo cuesta? Pero el Señor nos va a ayudar. Malaquías 1:6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Usted le dice: sí, Señor, te alabo, Señor, pero a la hora que salimos ya no es Señor de mi lengua, ya no es Señor de mis oídos. Le prestamos atención a los chismes, prestamos la lengua para decir cosas que no debemos decir. Queremos decirle la verdad a todo mundo y mantenerlos, tratarlos como queremos, porque es que yo hablo la verdad, pastor. No, usted es metiche. No le corresponde a usted estarle diciendo a otro lo que debe hacer. Usted preocúpese por su vida. Ya empezó a regañar, pastor. No, estoy llamando hoy la congruencia a nuestras vidas, en el nombre del Señor. A que nos preocupemos más por cómo vivimos nosotros. Y mi esposa se va a hacer cargo también de su vida. ¿Cómo vive ella? Que el Señor la ayude. Oro por ella, pero yo no la voy a cambiar y ella no me va a cambiar a mí. Entonces, hermanos, el Señor es el que va a hacer las cosas, pero seamos congruentes con lo que declaramos. Así que yo hoy vengo llamando estas cosas, hermanos, sobre la iglesia, sobre usted. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, es una palabra profética, la palabra profética más segura. Y sobre esa palabra, Señor, estamos anclados, estamos parados, Señor, en esa palabra, creyéndola y declarándola, Señor, sobre la iglesia. Por lo tanto, Dios mío, llamamos las cosas que no son como si fuesen. Tú has dicho en tu palabra que ves una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Tú dices en Cantar de los Cantares: ven, amada mía, hermosa mía, perfecta mía, no hay en ti defectos. Señor, tú llamas las cosas que no son como si fuesen. El profeta Balaam veía a Israel hermoso, sus tiendas hermosas, perfecta ante los ojos de Dios, pero no lo eran. Hoy, Señor, venimos llamando, como siervo tuyo, vengo llamando las cosas que no son, las cosas que todavía no tenemos, las cosas que todavía no somos. Aquello que deberíamos ser, hoy lo venimos llamando para que sean. Tú dijiste: sea la luz, y fue la luz. Por favor, Señor, que caiga la revelación sobre nuestras vidas, que venga la luz a nosotros y que sea, Señor, en nosotros y exista aquello que tú llamaste, que tú estás llamando sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Déjenme saludarle un ratito, hermano. No sé cuántos hermanos estén conectados. Aleluya. Vamos a ver. Vamos a saludar aquí a la hermana Laila Ochoa Márquez, hermana Martelena Suárez, Dios les bendiga. Alberto Torres, Dios te bendiga. Josué de la Cruz, Francisco Almendra, Michelle Yergo. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Doris Suárez de Leiva, amén. ¿A quién más? A todos los hermanos que están conectados. Doris Suárez de Leiva dice bendiciones, Dios les bendiga. Estamos bendiciendo. Esta palabra, hermanos, es para Ministerio Ebenezer Cunduacán y la iglesia también, hermanos, de Libertad, Monte de Dios, ¿verdad? Dios les bendiga, mis hermanos, y estamos confiando que el Señor nos bendice de una manera poderosa. Así que reciban las bendiciones, hermanos. Que pasen buenas noches. Mañana a las 8 nos volvemos a ver. Disfrute estos días que vamos a tener libres. Algunos no van a trabajar y otros no van a ir a la escuela, pero pues hermanos, oremos unos por los otros, que el Señor bendiga sus vidas. Amén.